Hola, feliz domingo. Gracias por estar con nosotros. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro servicio con Grace Point. No sé qué comieron estos días festivos. Yo comí tamales, champurrado. Gracias, mamá. Pero ahora tengo hambre de la palabra de Dios. Abraham, ¿quién nos va a dar el mensaje de hoy? Hoy nuestro buen hermano Leo nos va a dar el mensaje y vamos a continuar con nuestra serie en Marcos. Ubaldo, ¿cuál es algo por lo que estás agradecido hoy? Yo he estado agradecido por nuestros servicios y esta semana pasada tuve tiempo de estudiar la Biblia con mi papá. Él sintoniza nuestros servicios cada domingo y esta semana pasada quiso comenzar a leer y a estudiar más por lo que habló nuestro hermano Cristian la semana pasada. Gracias, Cristian. ¡Wow! Dios en verdad nos va transformando a través de su palabra. Les tenemos un anuncio hoy. Siguiendo en adelante, nuestros servicios cambiarán de las 11 a.m. a la 1 p.m. tiempo pacífico. Esperamos que aún con el cambio de la hora del servicio puedan seguir sintonizando al servicio. Ahora vamos a estudiar diferentes respuestas a la verdad y esperamos que Dios les hable hoy, hermanos y hermanas. En ti no hay oscuridad, dueño de toda verdad, Dios eterno, Dios de gracia. En ti libre puedo ser. No me tengo que esconder, Dios de gracia, Dios eterno, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón, llena este lugar, haz tu voluntad. No hay barreras en tu amor. Tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria. Aunque alto el precio fue, tú lo harías otra vez, Dios de gloria, Dios del cielo, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, que sea la luz,
que la gloria de tu luz resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad. Tu voluntad. Hola, buenos días y bienvenidos a nuestro servicio y feliz año nuevo. Hoy vamos a continuar en Marcos 6. Vamos a leer una historia interesante sobre el rey Herodes. Ese rey Herodes es el Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, quien ejecutó a todos los varones 2 años y menor en Belén, como leemos en Mateo 2. Para pintar la escena, Herodes va a decir en versículo 14, Juan el Bautista ha resucitado, cuando oye sobre Jesús y sus discípulos. Pero hasta este punto no hemos oído sobre la muerte de Juan. Es porque, empezando en versículo 17, Herodes se está recordando de cómo mató a Juan por el juramento que hizo. Leemos en Marcos 6, 14 a 29. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por esto tenía poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. «Pídeme lo que quieras y te lo daré», le dijo el rey a la muchacha, y le prometió bajo juramento, «Te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre, «¿Qué debo pedir?». «La cabeza de Juan el Bautista», contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. De nuevo, notamos en versículo 17 que esta historia es una memoria de Herodes sobre la noche que mandó por Juan para ejecutarlo. Toda esta memoria empieza porque oye de Jesús, quien está predicando el mismo mensaje que Juan, y se asusta. Esta es la historia que vamos a cubrir y quiero analizar los personajes involucrados. Empezamos con Juan. El Evangelio de Marcos empieza con Juan el Bautista siendo el mensajero preparando el camino para Jesús. Se encuentra en medio del desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados y gente de todo alrededor viene a oírlo. Jesús le reconoce como un profeta enviado por Dios al venir a ser bautizado por él. Me imagino que si Jesús viene a ser bautizado por alguien, esa persona debe de ser verdaderamente importante. Pero ahora Juan está encarcelado. ¿Qué pasó? El mensaje de Juan era claro para todos. Arrepiéntense de sus pecados. Él tenía un mensaje difícil para proclamar porque involucra diciendo verdades severas sobre la gente.
y no temía haciéndolo ni siquiera si era el rey Herodes. Herodes había hecho algo bastante inmoral. Había tomado a la esposa de su hermano como su propia. Obviamente está cometiendo el pecado de adulterio, y no es la vida que Dios había diseñado, y Juan lo señala. Lo raro es que Herodes no se opone directamente contra Juan. Es como si no tiene un problema con lo que está diciendo, y hasta lo mantiene seguro. Leemos en versículo 20 que Herodes temía a Juan porque sabía que era un hombre justo y santo, y por eso lo protegía. Era Herodías quien tenía un problema. ¿Qué podemos aprender de la vida de Juan? Juan predicó el mensaje de arrepentimiento que Dios le había dado. Él preparó el camino para Jesús e instó a otros que lo siguieran. Proclamó la palabra de Dios con valor a todos, hasta el pobre campesino y hasta el rey. Pero resulta que siguiendo la voluntad de Dios, predicando su mensaje y obedeciendo su palabra, no siempre resulta ser lo mejor para uno. Hay mucha gente que dice que al ser cristiano y seguir a Jesús va a resultar con una vida fructuosa con muchas bendiciones materiales, salud y riqueza, es lo que dicen. Pero hay tantos cristianos alrededor del mundo que siguen a Jesús ferozmente y terminan sufriendo por su fe. Casi todos los primeros discípulos de Jesús terminaron siendo ejecutados por su fe. Y Jesús mismo fue crucificado por seguir la voluntad del Padre. Al mirar esos ejemplos, se aparece que siguiendo a Jesús y obedeciendo su voluntad no nos lleva a tener la mejor vida. Eso es, si piensa que la vida solamente es lo que experiencia en los breves 80 o 90 años que tenemos en la tierra. Pero siguiendo y obedeciendo a Jesús es la mejor vida si le importa lo que pasa después de la muerte, si le importa la eternidad. Y si nos ponemos a pensar, viviendo con Dios en el cielo por toda la eternidad es algo tan maravilloso que cualquier sufrimiento que tenemos en esta vida va a parecer como un pequeño detalle. Este ejemplo de Juan es un gran contraste a la vida de Herodes y cómo trata la palabra de Dios. Mientras Juan obedece incluso al enfrentar la muerte, Herodes solo oye las palabras, está de acuerdo, pero últimamente decide hacer nada. Y desde entonces se quedó con remordimiento. De nuevo, no era él quien quería matar a Juan, sino que Herodías. Una pequeña nota sobre ella. Herodías probablemente era la que quería encarcelar a Juan y tomó la primera oportunidad que tenía para deshacerse de él. Es un ejemplo tenebroso de cómo se puede guardar rencor contra la gente que nos dice la verdad sobre nuestras vidas. ¿Qué tal nosotros? Pregúntense, ¿cómo respondemos al oír las reclamaciones de otros cuando desobedecemos a Dios? ¿Nos arrepentimos de buena gana o le guardamos rencor al que nos dice la verdad? Creo que todos podemos ser como Herodías, y es una lección de qué tan lejos puede llevar nuestro rencor. Regresando a Herodes, él no es quien quería matar a Juan, pero tampoco obedece o le hace caso a sus palabras. Leemos en versículo 20 que Herodes viene a Juan a oírlo. Se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Imagínense eso. Está Juan en un calabozo y Herodes viene una y otra vez escuchándolo con gusto, pero sin dejarlo ir. Juan sigue encarcelado. ¿Qué está pasando? Tal vez es porque Herodes piensa que es un hombre decente. Tal vez hasta piensa que está honrando a Dios y creo que es porque ha confundido escuchando la palabra de Dios con obedeciendo la palabra de Dios. Tal vez se cree noble al mantener a Juan seguro. Después de todo, no lo ha matado y está de acuerdo con todas las palabras que escucha de él. Pero si verdaderamente quisiera obedecer a Dios, hubiera escuchado, obedecido y se hubiera arrepentido al casarse con Herodías y libraría a Juan. Y nos tenemos que preguntarnos, ¿soy como Herodes? Nadie ha oído a Juan el Bautista hablar, pero han atendido nuestros servicios. Nos han oído hablar sobre el pecado, juicio y arrepentimiento.
Tal vez hasta ha atendido la iglesia cada semana, pero ¿verdaderamente está escuchando? ¿O solo oye y se siente bien por haber atendido la iglesia otra semana? Quizás no está encarcelando a la gente en un calabozo, pero ¿podría estar tratando a Jesús de manera similar? Quizás cada otro día de la semana Jesús sigue encarcelado en nuestras vidas, y en una vez a la semana viene a escucharlo. Está de acuerdo de lo que oye. Dios es bueno, somos pecadores, todo eso es cierto. Bueno, gracias Jesús, buena charla. Ya puedes regresar al calabozo y te veo la próxima semana. Pero nunca intentamos hacerlo rey en nuestras vidas. Seguimos sentados en el trono. La Biblia nos dice que somos como Herodes, escuchando a Dios y obedeciendo a Dios no son lo mismo, pero a menudo lo confundimos. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévela a la práctica. Tenemos que preguntarnos, ¿solo estamos escuchando la palabra de Dios o en verdad la llevamos a la práctica? Porque si estamos escuchando bastante pero no obedeciendo bastante, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuáles son las cosas que Dios les está diciendo? Las cosas que ha escuchado pero tal vez no lo ha hecho. Quisiera tener unos segundos para considerar esta pregunta. Tal vez Dios le ha dicho que tiene que confesar algún pecado. Tal vez le está diciendo que busque ayuda para batallar alguna adicción. Quizás le está diciendo que tiene que compartir su fe con otros. O quizás no es cristiano, pero sabe que Dios le ha estado hablando y sabe que tiene que arrepentirse y seguir a Jesús, pero no lo ha hecho. De nuevo, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos tomando una decisión sin que lo sepa o no. Le estamos diciendo, de acuerdo Dios, te voy a obedecer. O a través de la falta de respuesta, de no cambiar nuestras vidas, estamos decidiendo ser como Herodes. Le estamos diciendo a Dios, buena charla, ahí te veo la próxima semana. Una de las consecuencias que Herodes tuvo que pagar al no responder a la palabra de Dios fue que quedó atormentado. Leemos que Herodes oía sobre Jesús por todos los milagros que había hecho, pero lo primero que piensa es, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Está atormentado por la memoria de haber escuchado a Juan, pero siendo incapaz de obedecer y de último siendo forzado a ejecutarlo por la circunstancia en cual se encontraba. Herodes dio un banquete y le gustó el baile de su hija y le prometió cualquier cosa que quería. Y al oír las palabras, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, se quedó angustiado. Pero toma la decisión de mantenerse orgulloso y no retrocede. Después de todo, él es el rey. Y me imagino que lamenta esa noche. Tenía bastante tiempo antes de esa noche para responder a lo que escuchaba, pero siguió retrasándose. Su orgullo y la gente alrededor de él tomaron la decisión por él, y sabía que no tenía a nadie a quien culpar además de él mismo. Quizás algunos de ustedes pueden nombrar varios lamentos en sus vidas, cosas que desea haber hecho más pronto, consejos o verdades que deseaba haber hecho caso más pronto. Tal vez desea haber pasado más tiempo con sus hijos cuando eran más pequeños. Tal vez desea haber sido reconciliado con alguien más pronto. De tal manera, lo más que esperamos en responder a la palabra de Dios, lo más que vamos a lamentar cuando al fin lo hacemos. Y si nunca nos arrepentimos,
lo lamentaremos para siempre. Me acuerdo cuando decidí ser cristiano. Instantáneamente lamenté algo. Lamenté no haberlo hecho anteriormente. Lamenté no haber buscado por Dios antes de cometer muchas estupideces que dejarían cicatrices por años. Lamento no haberlo hecho 10 años antes, porque fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. Ojalá todos los que le han dicho no a Dios algún día cambien de mente y cuando esto pase van a lamentar no haberlo hecho antes. O seguirán retrasando hasta cuando mueran y pasarán la eternidad en remordimiento empezando en el día de juicio. Tal como Herodes lamentó no haber obedecido a Juan antes, seguramente lamentaremos no haber obedecido a Dios cuando pudimos. Es triste que cuando Herodes oye acerca de Jesús, temía tanto porque pensaba que era Juan. Ya saben cómo va. Terminamos temiendo a la gente a la cual hacemos mal. Es como cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y de repente le tenían miedo a Dios y se escondieron de él. Cuando rechazamos a Dios, le vamos a tener miedo. No porque Él nos asusta, sino que porque nos sentimos culpables. Lo más que lo rechazamos, lo más tenebroso que va a parecer, y lo menos probable será que regresemos a Él. Así que el mejor día para arrepentirnos y regresar a Dios es hoy. Si ha estado viniendo a la iglesia por mucho tiempo, ha oído varios servicios y está de acuerdo con lo que escucha, pero no le ha respondido a Dios en hacer Jesús su Señor y Salvador, el tiempo va a venir cuando tenga que tomar una decisión. Herodes se le hacía difícil arrepentirse. Tenía que tragar su orgullo, humillarse en frente de sus invitados y enojar a su esposa. Tenía uno de los mejores predicadores en el mundo predicando el Evangelio. Pudo obedecer y estar con Dios para siempre, pero dejó la oportunidad pasar. Juan el Bautista, por otra manera, decidió obedecer a Dios hasta cuando le costaba su libertad y hasta cuando le costaba su vida. Vivió sus últimos días en un calabozo, pero al final puede pasar la eternidad con Dios. ¿Cómo se siente sobre los últimos días de Juan? No tenía riquezas o logros para alardear, solo la honradez de haber obedecido a Dios sin importar lo que le costaba. Algunos le tenían lástima, pero creo que es una muerte tan noble. Insiste en lo que sabe que es cierto. Desafía al rey Herodes porque sabe que Dios es el verdadero rey. No creo que vamos a terminar en un calabozo como Juan, pero tenemos que crecer en nuestras convicciones al punto que podamos enfrentar una situación similar con la fe de Juan. Podemos crecer en nuestro valor día a día al rechazar nuestro orgullo, nuestros deseos, nuestro ego y obedecer a Dios en lo pequeño y en lo grande. Si no es cristiano, puede empezar por rendir su rebeldía contra Dios y arrepintiéndose por la primera vez y regresando el trono de su vida a su dueño legítimo. Juan murió, igual que Herodes. Me pasará a mí y a usted. Oremos que podamos ser fiel como Juan, obedeciendo a Dios a pesar de nuestros deseos, y que no terminemos como Herodes, atormentado por el remordimiento al perder la oportunidad de obedecer antes. Oremos. Dios, te damos las gracias por esta historia. Te pedimos la fuerza de obedecer tu palabra como Juan. Te pido por fuerza para no solo escuchar tu palabra, pero también obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Leo, por el mensaje. Fue interesante aprender cómo los diferentes personajes bíblicos responden a la verdad. Tenemos el rey Herodes, no obedeció. Tenemos Juan el Bautista, obedeció y murió por la verdad. Y últimamente Herodías desestimó la verdad. Me hizo pensar en la manera que yo respondí a la verdad y cómo aún respondo a ella. Me identifiqué con el rey Herodes
Cuando comencé a aprender del cristianismo, aprendí que todos son pecadores y era difícil para mí verme como un pecador porque viendo a los demás y a la violencia en el mundo, yo parecía ser bueno a comparación. Yo no hacía mal como lo que miraba a mi alrededor, pero la verdad de la palabra de Dios me declaró culpable cuando miré lo que tenía dentro de mi propio corazón, mi orgullo y mis malos pensamientos. Cuando reconocí mi propio pecado, vi que la palabra de Dios era verdad. Amén, hermano. Y espero que todos podamos crecer para ser personas que respondan a la verdad. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Que tengan un lindo día, hermanos y hermanas. Adiós.